Construyendo consensos, soluciones y desafíos en el mercado de vivienda. Conversamos con dos personas de dos lados del espectro. Este episodio es traído a ustedes por VIG Mortgage. Si están buscando comprar una propiedad, es importante estar precualificado para tener y no dejar pasar ninguna oportunidad. Llamen al 787-200-8585, 787-200-8585. Procuren a Cristian Carrión o cualquier otro agente que esté dispuesto a darles el servicio para que estén precualificados y no dejen pasar la oportunidad. Con VIG Mortgage, los cierres tardan 21 días. Son eficientes. No pierdan el tiempo. Bienvenidos al episodio número 89 del Urbital Podcast. Hoy estoy con Fernando Rodríguez, consistente. Faltó coral, quiero dejarlo saber. Y me acompañan Jorge Rodríguez del Instituto de Libertad Económica. Saludos a todos ustedes y a los que nos escuchan. Y David Santiago Bartolomé, profesor de Planificación y del Centro para la Nueva Economía. Raúl. Perdón, Raúl. No te preocupes. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Hoy tenemos una agenda cargada sobre los desafíos en el desarrollo de vivienda en Puerto Rico y los retos que estamos enfrentando. Voy a dividir este debate, si lo queremos llamar algo de una manera, en 4 segmentos, porque aquí tanto Raúl como Jorge han tocado los temas sobre libre mercado y manejo de vivienda desde diferentes perspectivas. Y creo que muchas de las soluciones que existen pueden encontrarse en el medio de esto. Vamos a discutir estos temas, obtener las opiniones de ustedes y quizás podemos de aquí sacar recomendaciones y hacer realizaciones que quizás no hemos aceptado. Primer segmento, vamos a hablar sobre el control de los Airbnbs, luego vamos a hablar del control de renta, luego sobre la falta de inventario y luego sobre el costo de desarrollo urbano versus rural en Puerto Rico. Quiero empezar con los Airbnb porque es el tema que ha estado bastante caliente recientemente. Se propuso, por parte del municipio de San Juan, se propuso una regulación de los alquileres a corto plazo que tiene, entre otras cosas, un registro de un formulario que todos los dueños de apartamentos tienen que llenar. Incluye una declaración jurada, una serie de pasos que, en mi opinión, le da más carga a cualquier persona que maneja 1 o 2 unidades con fines a quizás lograr algún tipo de control que me parece, y creo que Raúl lo ha mencionado, no necesariamente va a resolver nada. En tu caso creo que tú entiendes que debería de haber hecho mucho más de lo que hace. Sí. Y en el caso tuyo, Jorge, no he visto qué es lo que has propuesto, pero en el tema de los Airbnbs, ¿cuánta intervención debe de haber del Estado versus cómo se comporta el libre mercado en el manejo de inventario de vivienda? Así que, sobre los Airbnbs, antes de eso, quiero dejar saber mi postura abiertamente. Creo que el problema ocurre, la razón por la cual sale Airbnb era dándole la oportunidad a dueños de propiedades a quizás alquilar un cuarto o alquilar una unidad adicional si estaba en un edificio y monetizarla. No se hizo para que venga una persona a comprar un edificio donde vivían quizás 10 personas, sacar a todo el mundo, meterle a IKEA y empezar a proliferar ese tipo de prácticas. Creo que eso se desvirtuó de la originalidad de lo que era Airbnb y eso ha creado problemas. Bueno, ¿cómo se controla eso? Yo no tengo la respuesta. Pero vamos a aclarar eso porque eso es un mito. Un plan de negocio de empresarios, cuando están montando su empresa y presentando solicitud de capital para crear la empresa, ¿verdad? Establecen un modelo de negocio, una way to go to market. O sea, no se establece bajo un marco regulatorio que no le permitía a ellos hacer. O sea, esto es personas en su libre pensamiento deciden que la manera que va a ser exitoso su modelo y lo van a llevar al mercado es de esta manera y van a levantar capital y hacen un pitch. A través, como empresarios, a través de esa definición, como que tú puedes empezar vendiendo frappés y después vende otra cosa más y otra cosa más. Yogurt, smoothie, exacto. Libremente, o sea, porque no quiero, y sé que se ha usado en el mundo entero,
como que había unas regulaciones que permitían que solamente fuera para esto y entonces al crear el negocio ellos pagaron e hicieron influencia para que les permitieran hacer otras cosas. Ok, así que para tenerlo bien claro, Claro, claro. no tienes en democracia y en estados de derecho que promueven el mercado, el libre mercado, eso estipulado como para que ellos no pudieran establecer un plan de mercado, o sea, un plan de negocio que tuviera este otro modelo. Ok, estipulado. Ahora, cuando crece la plataforma y llega entonces al nivel de popularidad que llega, sí, todas las diferentes jurisdicciones han reaccionado a cómo atender problemas que han surgido en diferentes comunidades y regiones a causa de la proliferación de este tipo de alquiler. Y en Puerto Rico no se ha atendido como se ha atendido en otras jurisdicciones. ¿Qué tú crees que se debería de hacer aquí? Mira, ciertamente cuando tú dices el municipio regula o alguien regula, hay que ver qué es regular, ¿verdad? Porque toda actividad va a tener unas reglas de juego para asegurarte que todo el mundo participa en unas igual de condiciones y tengas un Estado de Derecho que pueda hacer valer los contratos y hacer valer, ¿verdad?, el negocio. Así que, por ejemplo, si ellos te dicen a ti que vas a tener que conseguir unos sellos y te ponen unas cargas, ¿verdad?, lo que están diciendo es, pues mira, queremos capturar un poco de esa actividad económica, esa creación de valor. Y eso es un impuesto, ¿verdad? Eso es bien diferente, aunque siempre que hagas una imposición, el que está abajo en el food chain va a tener un mayor impacto, ¿verdad? Que eso es a veces lo que no sabemos cuando establecemos la política pública. Pero ciertamente es bien diferente tú decir eso a decir, mira, nada más 30% de tu propiedad o si la propiedad está acá. ¿Me sigues? Hay diferentes tipos de regulaciones. Por eso es bien importante cuando tú ves un municipio que lo que te dice es entra al website y regístrate y envíame 30 pesos. Exactamente. Me sigue. Yo lo que quiero es cogerla ahí, pero... Y pero no van a resolver nada. Quieren coger un poquito de... Exacto, ese es uno. Y obviamente tienes todo el tema de planificación, tienes urbanización, que es una urbanización residencial. Por ejemplo, mi condominio es residencial, lo tiene claramente en los estatutos, que no puede haber alquiler de corto plazo. La Junta de Condominio establece eso. Exacto, nosotros lo establecemos como propietarios de nuestra propiedad, ¿verdad? Y básicamente, pues, ya ahí tú tienes ese reto, pero tienes urbanizaciones que son casas privadas, ¿verdad? Y si tienes una y empiezan a hacer fiestas, o sea, uno de los ejemplos más claros ha sido el de las fiestas, que entonces viene el Airbnb y te dice, te voy a... O sea, los mecanismos que tiene el software para decirte, si ocurre esto, pues yo te saco. Que es un gran ejemplo de lo que es la autorregulación. Pero tienes otros temas como dónde dejo la basura, ¿verdad? Todo. O sea, estás introduciendo definitivamente una distorsión a quizás lo que tenías diseñado previamente. Y ese es el reto más grande que tiene la gobernanza, ¿verdad? Cómo yo mantengo esa armonía residencial vis a vis el derecho de propiedad privada que tiene una persona sobre su propiedad y que las dos se armonicen. De tu parte, ¿has visto las regulaciones que han propuesto y has visto lo que has traído ejemplos de lo que se hizo en Nueva York? ¿Qué es lo que tú entiendes que se recomendarías que se deba de hacer en Puerto Rico? Mira, Fernando, te iba a decir algo ahorita. No, ok. Yo creo que vale la pena, así como planteó Jorge, distinguir entre varias cosas, ¿verdad? Varios de los problemas. Y yo creo que, como tú mencionaste, el municipio de San Juan, o sea, llamarle reglamentación es como un estirón de chicle grande, porque realmente lo que ellos quieren resolver es un problema de elegibilidad. Ellos quieren saber quién está haciendo esta actividad para cobrarle un impuesto. Y ya, ¿verdad? Pero los reclamos de los problemas que causa asociados a alquiler a corto plazo vienen, yo creo, principalmente por tres vertientes. Uno, un reclamo de un problema de competencia leal, sobre todo por parte de hoteles, pero sobre todo los paradores pequeños, ¿verdad? Que entienden que no están compitiendo en igualdad de condiciones con los alquileres a corto plazo. Tienen una serie de reclamos y propuestas en esa dirección. El otro es la cuestión de la paz comunitaria, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si tú estás viviendo en un lugar de carácter residencial principalmente y de repente tienes esta actividad turística, comercial, ¿verdad? Que tiene una población mucho más flotante, mucho más móvil, que por lo tanto la expectativa de lo que hace un turista en el lugar que se está quedando es bien diferente a lo que hace alguien que espera que sea su residencia permanente, pues lleva problemas como mencionaste, problemas de ruido, que si de basura, que si problemas, algunos, en el peor de los casos, problemas de agresión, entre otras cosas. Y el tercero es un problema de la disponibilidad y asequibilidad de vivienda, ¿verdad? Y aquí, pues, ese tercer problema es
eliminación de unidades que antes estaban disponibles, ya sea para la vivienda de compraventa o para la vivienda de alquiler a largo plazo, y que ya no están. Y que ahora están destinadas a esta actividad estrictamente comercial. Y entonces, lo que ha habido, ¿verdad? En estas ciudades que yo he estudiado, en Puerto Rico yo te diría que lo que se ha propuesto, además, a nivel municipal, no solamente San Juan, ¿verdad? O sea, Dorado también lo propuso. Yo me acuerdo si Cabo Rojo, yo creo que Isabela Sí, también. Cabo Rojo, sí. Culebra iba en proceso de, y Vieques estaba debatiéndolo. Es principalmente algo parecido a un registro que tiene que ser voluntario, ¿verdad? Entonces hay una cuestión de enforcement. O sea, pues, si es voluntario, ¿cómo tú te vas a asegurar que la gente que está en esta actividad de verdad están registrados? Y cobrarle algún tipo de patente o impuesto. Entonces, claro, los municipios, según el Código Municipal, no tienen mucha flexibilidad, no pueden inventarse impuestos nuevos. O sea, es limitado el tipo de impuestos que ellos pueden cobrar. O sea, tiene que ser o IBU, o tiene que ser una patente, o es el crimen. No pueden, y del IBU una parte. Y entonces, en el caso de lo que se ha propuesto hasta ahora, que es el proyecto de la Cámara 1557, que lo presentó originalmente la Asociación de Paradores, y lo acogió bajo autoría de José Rivera Madera, proponía un marco reglamentario un poco más amplio, por primera vez en Puerto Rico, ¿verdad? Uno de los planteamientos principales y críticas era que se enfocaba demasiado, o se enfocaba casi exclusivamente en atender la cuestión de la competencia desleal, lo cual es lógico dado quien propuso el proyecto de ley. Lo que se queda suelto es el efecto sobre la vivienda, ¿verdad? Y entonces ese segundo ha sido el debate más, digamos, candente en las ciudades globales, ¿verdad? Estas son ciudades globales, ¿verdad? Las que están teniendo estas discusiones. O sea, son Nueva York, son Los Ángeles, son Santa Mónica, son Hawái. Londres, En Hawái también ha Hawái ocurrido. también, Hawái, Florencia, Barcelona, Lisboa, Berlín, Tokio, Taiwán, Hong Kong. O sea, todos estos son ciudades que están en la misma situación, ¿verdad? Y aquí uno de los retos, ¿verdad? Y un poco se hace difícil hacer un ejercicio porque uno quiere proponer reglamentaciones y cuáles son las mejores prácticas, ¿verdad? Y las mejores prácticas tiene que ser algo que solucione el problema, pero que a la misma vez pueda ser implantable. Y como esto es un problema relativamente nuevo, hay mucho espacio para experimentar, pero todavía no hay mucha documentación sobre qué funciona y qué no funciona. Y entonces decimos, bueno, de lo que hay estudiado hasta ahora, ¿cuáles son las características comunes para atender el problema sobre la vivienda? Y entonces una de ellas es sí, un registro, ¿verdad? Pero ese registro usualmente es obligando a las plataformas a que tienen que suministrar la información. Y claro, ya se están dando el desarrollo de plataformas donde está plataformas de reglamentación donde se obligan a las compañías a suministrar la información, pero las compañías no lo hicieron voluntariamente, tuvo que ir por muchos procesos de litigio, que tomó, en el caso de Nueva York, tomó años largos. Pero una vez superado esa fase, entonces han logrado que Airbnb, Booking.com, que de hecho es la segunda más grande ahora, ya no es Vrbo. Wow. Expedia, que a pesar de que es dueña de Vrbo, también tiene su propio sistema. Y las plataformas locales, en caso de Puerto Rico, está Join a Join. Así que una cosa es el registro, ¿verdad? Se establece un sistema de licencia. En parte reconociendo que esto es una actividad comercial, ¿verdad? Porque precisamente lo que distingue una actividad comercial, digamos, de una residencial es el carácter de la persona o sea, el carácter de la actividad que se va a ocupar el espacio. No es lo mismo la expectativa de que sea una residencia permanente, como pasa con los inquilinos a largo plazo, y permanente es un término relativo, obviamente no es para siempre. No es hasta que se acabe el mundo, hasta que la persona pues establezca algún periodo, vínculos comunitarios, etcétera. Y un fin de hospedaje, ¿verdad? Por algo los hoteles y los paradores no los consideramos usos residenciales. No, y tienes que cumplir con unos estándares. Por ejemplo, un hotel tiene que tener una salida de exit, indicar dónde tú vas a salir, porque tú no sabes quizás si hay una emergencia por dónde vas a salir. El residente se conoce su edificio, su entorno, el visitante no. Es que yo creo que el planteamiento de los paradores más pequeños que alegan competencia desleal pierden de perspectiva realmente dos cosas. Uno, en mi opinión, que Airbnb, como lo planteó Giancarlo, es una nueva vía de una nueva línea de negocio, para empezar por ahí. Y segundo, el enfoque que debe ese sector plantear ante la legislatura es simplificar el proceso y no traer a una nueva línea de negocio
al emborujo de complejo que ellos tienen que pasar. por el cual ellos están pasando, porque realmente entonces no estamos adelantando nada. Sí, Bueno, la cuestión que tenemos que plantearnos si el proceso, porque yo estoy de acuerdo, ¿verdad? En vez de hacerlo igual de difícil a ellos, no. Exacto. Házmelo igual de fácil aquí, a mí. Acá hay muchos negocios que mueren, que perecen en el proceso de ni siquiera poder abrir una puerta, ¿verdad? Pero claro, lo que tenemos que plantearnos si la manera de atajar eso es decir, no vamos a reconocerte como residencial, para que no tengas que pasar por este proceso, o si es decir, no, es comercial, pero vamos a facilitar el proceso para que tengas un permiso comercial, entre otras cosas, un permiso de uso. Ahora vamos requiere algo tan absurdo como un memorial explicativo. O sea, ¿para qué tú requieres un memorial explicativo para un permiso de uso? Vamos a desempacar todo esto porque hay como 7 issues que están mezclados. El primero, competencia desleal. Eso es un disparate en el mundo de negocios, en el sector privado. Son modelos de negocios completamente distintos. Y jamás, y de esto hay estudios, o sea, Google it, de estos estudios académicos profundos, con conceptos de go-to-market completamente diferentes, con conceptos de capturación de tu venta completamente diferentes, es completamente diferente la oferta. Entonces, cuando tú hablas de competencia, el mejor ejemplo fue Uber, ¿verdad? En Puerto Rico. Tú ciertamente tienes que darte cuenta que cuando tú tienes un país que es último en libertad económica, que es uno de los más difíciles de hacer negocios en el mundo, ¿verdad? La extralimitación que tiene el Estado y el pulpo del Estado en toda la función de agenciamiento moral de los individuos y económicos es tan bestial que cuando llegan los modelos que conocemos como virtuales, que tú eres un experto en eso, y no necesitan el brick and mortar detrás, la infraestructura. Exacto, la infraestructura detrás. De repente te das cuenta que ese otro modelo tradicional de brick and mortar lo que tiene es un manto de extralimitación bestial, y ellos están diciendo, libérame, porque este tiene no solo una tecnología y otras cosas que me, ¿verdad? Entonces, la competencia desleal la tienes que coger como con pinza, ¿verdad? Porque al tú venir con otra tecnología, con otra innovación, y vas al mercado de manera diferente, no estás comparando China con China, ¿entiendes? Bueno, así que lo que tienes que ver es qué cosas yo estoy extralimitándome con otra, ¿verdad? Y qué cosas son meritorias, ¿verdad? Pues ponle que haya un impuesto. O sea, hay cosas que van a ser meritorias. Mira, asegúrate que, que todos lo tienen. Pero un parador paga luz más cara que un... si hay un edificio que está como parador... Pero vamos por parte. El primero... Vamos por parte. Luz, agua y... Vamos por parte, porque esa es la definición de comercial. Vamos por parte, ¿verdad? Esa es la primera que te pongo. Que no te imagines que vas a traer innovaciones al mundo, maneras diferentes y... o sea, estamos hablando de transformacionales. Y que tú vas a mantener tus mismos sistemas regulatorios para todo eso, ¿verdad? Porque vas a tener que modificarlo y atenderlo para que florezca esa innovación y eche para adelante para el bienestar de la gente, ¿verdad? No estamos hablando aquí en detrimento de nadie, es para el bienestar de la gente. ¿Qué ocurre? Eso aparte, ¿verdad? Así que el competencia desleal como tema es bien delicado y no es un fit for all, ¿verdad? El segundo que tú tienes es esa clasificación comercial y residencial, que es un tema extremadamente interesante, ¿verdad? Y que definitivamente tienes que mirarlo, ¿verdad? Ok, tú estás entrando en una actividad económica con un activo privado, ¿entiendes? Y de una manera transitoria, que tú retienes tu activo, ¿verdad? Pero definitivamente tú estás haciendo comercio. Ok, ¿entiendes? Y entonces yo te hago una pregunta en cuanto a eso. Una persona, vamos a suponer que yo tenga una propiedad y la pongo bajo una corporación, el LLC. Sí. Técnicamente, entonces vendría a ser una actividad comercial. Sí, pero para irte más sencillo, vete al sencillo. O sea, tú estás entrando en un intercambio económico con otra persona, un tercero, que tú tienes un activo y él va a intercambiar contigo a través de su dinero, el quedarse ahí un tiempito y se va. Así que eso es una actividad comercial en su definición básica. Obviamente, estás haciéndolo dentro de un privado, un activo privado personal tuyo, y ahí empieza todo el debate. ¿Me sigue? Correcto. Pero ciertamente el argumento, como yo lo veo, es una actividad comercial en sí, y tú las tarifas las debes hacer comerciales. ¿Entiendes? ¿Qué ocurre? Tienes el otro tema de seguridad o de zafacón o de basura. Exacto. ¿Verdad? Que cuando te recoge la basura al municipio y tú le estás pagando los impuestos residenciales de residentes y de repente le estás recogiendo la basura a alguien que está haciendo una actividad comercial, ¿verdad? Así que
eso yo no te estoy diciendo que tenga la contestación, pero eso sí son los debates mucho más interesantes que los empiezas a desmesurar y dices, ok, estas son las 4 cosas que tenemos que atender y cómo yo lo atiendo de una manera que logre una prosperidad de las personas a través de entrar en una actividad económica con sus activos, que es un elemento constitucional de nosotros y de las democracias que tienen estos modelos. Cómo yo logro que eso sea permitido, pero dentro de un contexto que controlo este tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo uno que yo estaría dispuesto en una casa y que yo estaría dispuesto a pagar recogido de basura, un poco más. Bueno, y yo creo que vale la pena aclarar algo, que en el reclamo de los paradores específicamente, y yo creo que vale la pena separar los hoteles y los paradores. Y claro, quien primero hace el reclamo de que esto no son actividades completamente diferentes es el propio Airbnb. Airbnb le dice a la compañía de turismo, esto es parte de tu acervo de habitaciones. Esto es parte de tu acervo de la industria del turismo. O sea, ellos mismos están haciendo el reclamo de que esto es parte de la misma actividad económica, que sean modelos de negocio diferentes. Y aún dentro de los alquileres a corto plazo hay, ¿verdad? Distintos, digamos, tiers. O sea, no es lo mismo una persona que alquila la habitación extra que el que tiene 3 o más habitaciones. Que ese segundo es el que está reclamando, en este caso, la Asociación de Paradores. Y déjame aclarar, es que yo no voy a asumir la posición de la Asociación de Paradores. Solamente estoy diciendo, detallando el reclamo de ellos. Uh-huh. Dice, bueno, si esta persona, si tienes a alguien que tiene 3, 4, 5, 6 unidades y las está alquilando por alquiler a corto plazo, y ya tú tienes un reglamento de hospedería de la compañía de turismo que le requiere toda una serie de condiciones, tienes que tener un seguro, tienes que tener extintores, tienes que tener el número de teléfono, para muchas cosas. O sea, por algo la compañía del turismo lo pone dentro del mismo reglamento de hospedería. Ellos hacen la distinción entre una actividad y un uso comercial, ¿verdad? Dice, para propósitos contributivos ya tú reconoces los alquileres a corto plazo como una actividad comercial. De hecho, dicho sea de paso, el alquiler a largo plazo también es una actividad comercial. Pero estás hablando de una misma estructura. Eso voy. Entonces la diferencia es el uso. ¿Verdad? Otra cosa es la actividad, que es el proceso de intercambio, de transacción. El otro caso es el uso. Uh-huh. Entonces, el uso que se le da a la estructura, en ese caso, para una hospedería es diferente que para un alquiler a largo plazo, ¿verdad? Por eso es que para propósitos de uso se reglamentan diferentes. Y entonces lo que están proponiendo es, ¿no? Aquí uno de los problemas es cómo los vas a reconocer como una actividad comercial. Los reglamentas bajo el mismo reglamento de hospedería. Los que son 3 o más, y ellos hacen esa distinción porque pero 3 o más dentro de una misma estructura. Sí, 3 o más de una misma estructura. 3 o más dentro de una estructura. Sounds fair. Uh-huh, sí. Porque los paradores para la definición de la compañía de turismo tienen que tener 3 o más unidades. Uh-huh. Y pues dicen, pues vamos, esa es la forma de ellos de balancearlo. Y entonces ese es el reclamo de ellos, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿Y qué dice el municipio? No, porque el municipio en esto ni está participando. O el de esto de turismo. Bueno, Airbnb, turismo está a favor de mantenerlo como residencial, como reconocerlo como uso residencial, y claro, ellos mismos entran en una contradicción. Espérate, porque hasta 3 o más están dispuestos a dejarlo residencial. Eso dijeron ellos en la vista pública, pero y hay una contradicción porque la compañía de turismo no es una agencia que reglamenta vivienda, es una agencia que reglamenta una actividad comercial turística. Entonces pues dice, pues si lo reglamentas tú, ¿cómo lo vas a reconocer como una actividad residencial? Sí, no estaría fuera de tu jurisdicción. De hecho, dicho sea de paso, fue este servidor, junto con Carlos Mercader, bajo la administración de Rosselló, que contactamos a Sean Sullivan, que trabajaba con Airbnb en ese momento, que vino para acá y automatizaron cómo Airbnb le deposita automáticamente a turismo todo el dinero que entra de esos taxes. Ah, sí. Automáticamente. Sí. Nadie tiene que reportar nada. Turismo, eso le llega ahí. Sí. Eso. Sí. Bueno, esa fue la manera que Uber entró en todas las ciudades, porque fue a los consejos municipales. No sabía que turismo decide dejarlo como residencial. Bueno, eso es lo que ellos plantean. Claro, turismo, eso, como esto es un proyecto legislativo, realmente, pues turismo plantea su posición, su postura. Ahora mismo, yo no sé en qué está el proyecto de ley, porque se aprobó en Cámara con una serie de cambios que son bien distintos a lo que había propuesto la Asociación de Paradores y ahora está en el Senado. A la ordenanza de San Juan. Eso es otra cosa. La ordenanza de San Juan es otra cosa. Sí. Ok, ahora vamos parqueando entonces el proyecto de ley y yendo a la ordenanza. ¿Dónde debe de estar la vara en quién puede poner una propiedad en Airbnb y en dónde? ¿Se debe de establecer un control de zonas
utilizando quizás el plan de uso de terreno, lo que está clasificado como residencial turístico o lo que está clasificado como residencial, y poner restricciones, debe de estar abierto a que una persona que tiene una casa en la urbanización San Francisco la ponga en Airbnb. Una persona que tiene un edificio lo vende. El edificio tiene 10 unidades y estaban todas en alquiler a largo plazo. Debe poderlo comprar otra persona y botar a todo el mundo y meter short term hacia la trágala. Vamos contigo primero, Jorge. Dijiste como 5 cosas ahí, Okay. mezcladitas todas, que es mi gran problema, que tú no llegas a solucionar temas, como pudiste ver, un tema puntual de que 3 unidades o más en una de estos, a aquel le pides extintor, a este no, ¿verdad? Cosas. Detalles. Ahí es que está el problemita. Entonces lo metemos todo en un bucket y tratamos de hacer uno o el otro y se desbarajusta todo. ¿Okay? Exacto. ¿Verdad? Entonces, I love unpacking. Obviamente no solo como ingeniero, que es un Excel spreadsheet, pero no me metas 2 celdas en una ni me hagas un merge diagonal porque me huele el diodo, ¿verdad? Lo primero, y quiero hacer una aseveración de que hablamos de ciudades. Nueva York, fíjense que en las ciudades que mencionaron, ustedes lo deben saber mejor que yo, son unas ciudades muy particulares alrededor del mundo por la alta concentración de personas en un poco pie cuadrado y viviendo de manera vertical. ¿Okay? San Juan no está ahí. ¿Okay? Así que, aunque quieran ser Berlín y New York City y París, no lo son. Entonces, hay un esparramiento y ahí es que tienes que empezar a definir. Una cosa es el Viejo San Juan. Otra cosa es Río Piedra, Santurce, el Señorial, Cupey, ¿verdad? Pero obviamente el que no quiere nada, el Señorial es París. ¿Entiendes? Así que I know we can do better que eso. Con eso dicho, cada uno de los temas que tú traes lo podemos traer aparte, ¿verdad? El primero es que son propiedades privadas, ¿verdad? Dentro de nuestro Estado de Derecho, el titularidad la tiene el individuo. ¿Ok? Y esa propiedad privada yace dentro de una zonificación, se le puede llamar, ¿verdad? Sí. Así que no podemos olvidar el punto de la propiedad privada. ¿Entiendes? La propiedad privada no es tuya, pero no es tuya, porque entonces yo puedo decirte que no la puedes vender a aquel o tienes que venderla por tanto. Eso no funciona así. La propiedad privada, dicho sea paso, es el pilar más importante de la libertad económica y es el pilar que a más gente sacó de la pobreza. Con el cambio grande cuando el agricultor pudo ser dueño de su terreno. Y entonces ante eso decidir qué sembrar, cuánto sembrar, cuántas veces sembrar y a quién venderle su sembradío. ¿Ok? Ahora estamos más modernos y tenemos otras propiedades, pero es lo mismo prácticamente. Así que cuando tú empiezas a mirar ese tema de zonificación, tienes que ir por los elementos. Seguridad pública. ¿Cuáles son los elementos y cómo el Estado ante esos elementos trata con tu propiedad privada? ¿Ok? El primer ejemplo te voy a usar hasta mi edificio. Yo vivo en un edificio y lo tenemos claro. Somos 8. Y 8 unidades nada más. 8 unidades. Y lo tenemos en nuestros bylaws, ¿verdad? Registrado, ¿me entiendes? Y básicamente te pedía el reglamento unanimidad, ¿verdad? Pero te pongo un ejemplo. Como todo pasó es porque una persona hizo unas rentas a corto plazo, porque cerca de la playa, y había hijos de residentes propietarios montándose en el elevador con estas personas que no se conocen. Así que emergencia reunión y cuando miras al detalle pues ya tú lo tienes ahí, vamos a enforce it, ¿verdad? Pero para mí lo curioso era que el gobierno te decía que tenías que tener una unanimidad, ¿verdad? Así que lo que yo creo que estamos hablando con ese tema es cómo el gobierno te dice a ti las reglas de juego. O sea, te estoy dando el ejemplito para, ¿verdad? Y ahí yo dije, caramba, unanimidad está complicado porque... O sea, la ley de condominio. Exacto. Unanimidad está complicado porque las mismas ciudades, Berlín, París y todo eso, guess what? Sí. ¿Cuál es el main lobbyist de que no haya Airbnbs? Sí. O trata de conseguir unanimidad por una derrama, a ver qué... Exactamente. Entonces, ¿quién es el main lobbyist de todas estas ciudades que están controlando Airbnb? ¿Quién es el mayor interés y detrás de la paga que se hace para que no entren? Los hoteles. O sea que es bien diferente un interés económico. Entonces, unanimidad, si uno de ellos está rentando y ganando dinero porque se mudó para Estados Unidos, él quiere seguir cogiendo su dinero y ustedes brincan ahí con el elevador con su hijo y el extraño.
¿Entiendes? Así que esas son las cosas que cuando tú haces la política pública, tú dices, ok, ¿cómo yo logro que sea sensata y que se respete ese derecho de propiedad privada? ¿Verdad? Obviamente, si cuando todos compraron ya tenían eso estipulado, aquí no hay nada que hablar. O sea, tú sabías en lo que tú entrabas antes de comprar. El tema es cuando no está escrito y entonces llegó esta tecnología nueva y tienes dos con los intereses económicos. Pues mira, llévalo a mayoría, ¿verdad? O sea, esto yo acá viviéndolo, diciendo, wow, mira cómo esta intervención es inapropiada y violenta mi derecho a propiedad privada porque tiene que ser unánime. Gracias a Dios lo teníamos. Y digo, no iba a haber problema con esa persona porque somos una comunidad bien cercana y lo más importante era el bienestar de nosotros como residentes. Así. Pero yo puedo entender que si tienes un condominio de 14 personas y allá hay 6 alquilando, le están creando todo este problema a los demás. Y viste, ya esto no es un tema de clasificación comercial y cobrar la energía, la electricidad, ¿me entiendes? Es el otro tema de convivencia que para mí es el más complicado. Entonces no es lo mismo tu casa de playa en Rincón, en los townhouses, en Rincón, que allí no hay nadie, y lo que viven son 3 personas, y no lo tenían estipulado cuando la gente compró, ¿verdad? Y entonces pues puedes hacer una reunión y decir, mira, que vamos a hacer 3/4 partes, ¿cómo lo vamos a decidir? ¿Verdad? Y logras un balance democrático porque tienes una mayoría, de alguna manera, sea 3/4 partes o 51, lo que entiendas pertinente. Pero lo que quería usar este ejemplo meramente para saber que esa intervención del Estado, que es importante que exista de una manera coherente y racional, muchas veces no desmenuza así. ¿Y cómo la desmenuzamos? Y digo, bueno, por esos temas, esos issues, baja ese issue, ok, este issue, vamos, ruido. Esto que ver, ok, la aplicación lo puedes resolver, esto lo puedes resolver, que han hecho en otras ciudades. Ah, mira, te ponen esto en la aplicación, que es lo bello. Pero es el mejor ejemplo de autorregulación del mercado. Pero es que yo creo que ese nivel de conversación o de complejidad no creo que los legisladores puedan llegar. Un edificio de 10 unidades que tiene 10 personas alquilando en Río Piedras o en Puerto Tierra. Yo lo puedo comprar mañana y votar a todo el mundo. Bueno, entonces, mira lo que tú acabas de hablar y mira el tema, mira qué interesante es esto. Yo alquilo y voto a todo el mundo. Eso no es así. Lo compraste y... Eso no es así. Lo que tú acabas de decir es un disparate. Porque eso no es así. Yo compro ese activo, yo lo compro con los contratos que hay. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, no vivimos aquí en un Banana Republic. Así que yo compré ese activo y yo lo compré con los contratos vigentes que tiene. Uh-huh. Yo mañana no puedo votar a la gente. Y eso lo sabe aquí todo el mundo. Yo lo que sí puedo es no renovar el contrato. Cambió la ley. O sea, yo iba a decir depende. Cambió la ley. Ahora un contrato vigente lo tiene que honrar. No es que antes venta mataba renta. Bueno, depende cómo si en la venta lo permitiste. Exacto. No, y también hay que ver si el contrato no está vigente. Y lo que hay un acuerdo, ¿verdad? Que mes a mes. Se puede sacar en 30 días. Entonces ahí sí lo puedes hacer. Claro, pero lo que quiero que veas es cómo lo verbalizamos. Le falla a la construcción de conocimiento sobre el tema y que se eleve el debate a los elementos en cuestión. Asumamos que sea un contrato verbal, pues mira, es un contrato verbal, es a 30 días, pues váyanse a la corte y digan si es de un año de 30 días, ¿verdad? Ponle, pero y obviamente los verbales pues van a tener sus problemas en un Estado de Derecho que se lleva a cabo sin populismo y sin... Pero si yo tengo un contrato de un año y en el tercer mes se vendió, a mí me ahorran los 9. Lo que pasa es que el que compró nuevo me dice, no te voy a renovar el contrato. Esa persona está en todo su derecho. Sí. Todo su derecho. Y el momento que tú empiezas a entrar y abres una grieta, te lo hacen con tu carro, te lo hacen con lo otro. O sea, tú no puedes utilizar distorsiones creadas por otros elementos, by the way, usualmente de otras leyes, para crear más leyes para resolver los problemas de esas distorsiones. Pero lo que quiero, porque es valiosísimo lo que acaba de pasar, es que tú que conoces muy bien de esto, dices, compran eso y los botan a todos. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo escucho eso y yo no tengo profundidad de entendimiento, digo, diablo, ¿qué es eso? Eso es una injusticia, ¿cómo permiten eso? ¿Entiendes? Déjame darle un momento a Raúl. Sí, bueno, la primera pregunta tuya sobre el tema de la reglamentación en términos de la territorialidad, ¿verdad? Y la zonificación, etcétera. O sea, aquí una de las razones, hay varias razones históricas de por qué existe zonificación, pero una de las más básicas es, pues, tú no quieres una casa al lado de una fábrica. Un vertedero. Un vertedero, ¿verdad? Obviamente tiene un problema de salud pública. Tampoco quieres que una persona en una urbanización, un condominio, de repente decida, mira,
quiero un ingreso extra, voy a convertir mi casa en un depósito de goma usada. Pues porque obviamente eso se va a convertir en un problema de salud pública, ¿verdad? O lo puedo convertir en un junker para tener ingresos extra. Obviamente hay unos límites sobre lo que pueden hacer. Siempre y cuando no repercuta en un problema público, ¿verdad? Ese es el principio rector aquí. Y entonces está por un lado zonificación, está el otro que mencionaba Jorge, que son las reglamentaciones, por llamarle internas, ¿verdad? De cada comunidad. En las urbanizaciones, dependiendo de la urbanización, en la historia hay cláusulas restrictivas, ¿verdad? Y tienen asociación de titulares. Y en los condominios, pues obviamente tienen sus reglamentos. Como decía Jorge, aquí pues uno de los problemas es que cuando aprobaron la ley de condominio del 2020, que establece que no puedes prohibir los alquileres a corto plazo a menos que esté expresamente en la escritura matriz, porque no es ni siquiera el reglamento, es la escritura matriz, para enmendarla requiere unanimidad. Requiere unanimidad. Y entonces, pues claro, cuando esto muchos de los condominios, sobre todo cuando la mediana de edad de la vivienda en Puerto Rico es 50 años o más, pues claramente cuando se escribieron muchas de estas escrituras matriz, nadie tenía en horizonte. Exacto. No había ni celulares, olvídate del Airbnb, o sea, claramente pues y muchos que los tenían me enteré que es viejito, porque el mío no era que en los primeros pisos, sí, en algunos lo tienen también para tiendas comercial. Sí. Exacto. Y entonces lo tenían por eso. Sí, no, o los otros que han podido prohibirlo es porque tal vez hablaba de que no se permitan hospederías o usos comerciales, ¿verdad? Y entonces exacto, lo que han hecho es que sí, con algún grado de éxito han podido argumentar que bajo este inciso, aunque no habla de alquileres a corto plazo específicamente, no podemos, hay otros que sí, tienen el término alquiler a corto plazo, ¿verdad? Porque ese concepto obviamente no se creó con la plataforma, ¿verdad? Ahora, con el tema de la vivienda, tú dices que sí. De votar a la gente. De votar a la gente. O sea, en otras jurisdicciones no existe, aquí sí existe lo que llaman just cause evictions, ¿verdad? O sea, en otras jurisdicciones, sobre todo en estados del sur de Estados Unidos, o sea, sí tú puedes desahuciar a la gente sin tener que ofrecer justificación. Aquí no. O sea, aquí, aún con lo laxo que se ha vuelto el Código Civil en ese tema, todavía tú tienes que someter una orden al tribunal y tú tienes que dar un periodo de tiempo. O sea, los que son arrendadores saben de qué estoy hablando. Y aquí los mecanismos usualmente cuando pasa esto que tú estás describiendo no es, o sea, si no tienen contrato pasa eso, es decir, no voy a firmar el contrato, te tienes que ir de aquí, tienes 30 días. O lo que hacen es, y en ese mismo caso no voy a duplicar el alquiler, ¿verdad? Y aquí, yo creo que el problema es que no se puede mirar esto estrictamente normativamente, si el dueño puede o no hacer eso. Claramente puede, o sea, la cuestión es si debe, porque el problema es que cuando mucha gente pierde su casa, o no pueden pagar, ¿verdad? Pues se le hace muy cara la vivienda, se convierte en un problema público. De repente, pues sobre todo los que son inquilinos son trabajadores jóvenes o personas de edad avanzada, ¿verdad? Puedes tener, en el caso extremo, sin hogarismo, pero también puedes tener una mano de obra precarizada, ¿verdad? Que entonces va a tener que mudarse más lejos de los lugares que son cercanos a áreas de oportunidades, de empleo, etcétera. Y se convierte en un obstáculo de movilidad social. Y se van a decir, bueno, si lo que queremos es la posibilidad de que las personas puedan desarrollar sus capacidades, ¿verdad? Y las posibilidades económicas y alcanzar su movilidad social plena. Obviamente la vivienda deberá ser algo que debiéramos pensar que se debe cubrir, ¿verdad? Ahora, ¿qué tú haces con otras cosas, ¿verdad? Tus decisiones de vida es otra historia. Pero la idea, ¿verdad? De mirar el tema de vivienda como un fin público, ¿verdad? No solamente estrictamente privado individual. O sea, porque de nuevo, aquí el problema de política pública se convierte cuando es un problema público, en agregado, ¿verdad? Colectivo. Cuando es una cuestión de que si individualmente tiene derecho a no hacer eso, pues eso es otra historia, ¿verdad? Es una cuestión de derecho. Y claramente tiene un marco para hacer eso. Lo que el gobierno entonces tiene que plantearse es si esto me crea un problema que después yo tengo que resolverlo por otro lado. ¿Y cómo debo intervenir sobre esto para que precisamente tengamos una economía más dinámica, unas posibilidades de movilidad social más dinámica? Entonces ahí es que se crea un problema. Y vamos, yo creo que estamos llegando a la médula. El gran problema es ese debe. Y por eso los Founding Fathers en la Constitución de Estados Unidos, el primer carta magna que promueve la libertad de los individuos y su agenciamiento moral y económico, te establece que ese debe es extremadamente subjetivo, no es objetivo. Y ese debe
cada vez que proviene de un control centralizado de unos pocos y se le establece a otros y en base a unas cosas subjetivas, lo que te crea son ganancias para uno y pérdidas para otro. Sí, pero ahora tenemos ganancias y pérdidas. Sí, pero tienes ganancias y pérdidas ante la libertad de los individuos a agenciarse moralmente y económicamente dentro de algo que sea igual para todos. ¿Ok? Por eso tú no puedes decir en Santurce puedes vender tu propiedad, pero en el Viejo San Juan no la puedes vender. ¿Entiendes? O sea, por eso en el Estado de Derecho tú tienes que tratar a todo el mundo y por eso es tu constitución. O sea, hay una gran diferencia en el debe, que es hermoso, suena bello, pero si los individuos quieren hacer otra cosa, ¿entiendes? ¿Cómo tú le permites la libertad a la persona de hacer con lo que compró y con su esfuerzo y su sacrificio dentro de una regulación que ya tú tienes? ¿Me sigue? ¿Qué pasa? Al haber otras distorsiones, en mi opinión, al haber otras extralimitaciones, que lo que tienes es un Frankenstein montado, ¿ok? Ese es el problema. Cuando ocurre un fenómeno, se desmorona todo el bloque. ¿Entiendes? Se desmorona todo el bloque. Entonces, por ejemplo, que no lo hemos hablado y no me lo has traído, pero es bien interesantísimo. Puerto Rico es de las jurisdicciones que más pie cuadrado de estacionamiento te pide para un negocio. Definitivamente. ¿Ok? Entonces, dime tú a mí. Tiene mucho que ver con la restauración de edificios urbanos. Dime tú a mí, ¿qué cumple tiene con que ver? Y ningún ya marco. esto está probado empíricamente alrededor del mundo. Es más, las ciudades, todas estas que mencionaron y otras más. ¿Qué tiene que ver el Estado diciéndote a ti cuántos estacionamientos tú tienes que tener para vender Mallorcas y... O sea... No, solo hasta un edificio residencial viejo, abandonado, que tú quisieras remodelar, hoy día esos requisitos pues no se cumplen. Es claro, entonces como ven que están, lo uso como un ejemplo porque ven que están como que espérate, esto no nos cuadra, esto no es igual para todo. Y empiezan a crear la zona, esto, pero todo comienza con una distorsión que government has no business. Si no le llega a nadie y no vende las Mallorcas, no las vendió. ¿Entiendes? Y cierra. Pero si la gente llega caminando de los edificios y de las casas, tuviste el caso famoso del bakery que se movió, ¿verdad? Que se lo defendimos a grandes rasgos, es una empresa pequeña, pero puede ser una cadena grande también, o sea. Entonces, ese es el tema que para mí ese debe y ese como que lo moral, ¿verdad? O es esto, pues ya ahí empiezas a subjetivizarlo en unos pocos que van a tomar las decisiones, por un montón. Y ahí hay una persona que es hijo único, heredó eso y se casó con una francesa y vive en Bélgica. No vive aquí. Y lo quiere vender. Va a haber otra persona que tiene 2 hijos, uno con retos, ¿verdad? Disabilities. O sea, tú vas a tener un fenómeno tan bestial de diversidad que tú pensar que tu control centralizado y tu aplicación para toda esa gente de lo que debe va a hacer lo correcto es ilógico. Tú tienes que dejar que las personas aleatoriamente, ante sus necesidades y sus intereses, funcionen dentro de un marco que tú te asegures que es inteligente, que es igual para todos. Sí, porque ninguno de estos procesos son iterativos. Una ley no es iterativa. Miren, el mejor ejemplo, ustedes lo han visto, las calles antes. Cuando yo me criaba por Floral, Roosevelt, Baldrige, miren las calles ahora que, yo no sé cómo usted le llama eso, pero que todo es negocio. Los corredores, esos corredores comerciales. Diablo. No, eso es otro tema. El frente de la urbanización es una calle. Sí. No, eso es un tema. Y hello. Por ahí no camina nadie. No, y de hecho, esa acera es el culito de todos los carros. Y aprobaron permisos de uso. Y entrando y saliendo, o sea, las entradas y salidas la entrada y salida de los vehículos, eso es. La Paraná, la Dómenes, el Esmeralda. Es una bestialidad. Un montón. Y de hecho, cuando tú miras la concentración de empleo, no de empleos, ¿verdad? Donde están ubicados de negocios, esos son los principales corredores económicos en Puerto Rico. Sí, tú lo ves moviéndose para arriba abajo. Pero lo que te digo es que tú tienes que entonces decir, espérate, ¿cómo yo brego con los señales que me está dando el mercado? Y cómo yo respondo a eso sin el debe. Porque el debe es como yo lo veo. Pero el debe no es la democracia del de abajo diciéndote we the people. ¿Entiendes? Así que como yo creo un orden y una coherencia funcional y una armonía
dentro de esos intereses que me están Pero es que diciendo. yo creo que eso se va a dar en sociedades maduras. Ah, bueno. Y yo creo francamente que aquí nosotros no estamos preparados todavía para eso. Ok, ahora, vas a las redes y alguien dice, no consigo propiedades en alquiler asequible, estoy trabajando en Santurce, no encuentro. Le toman foto a 3 o 4 edificios con todas las cajitas pegadas. Y aquí está el problema. Okay. No le tomaron fotos a la política pública que es de Puerto Rico. Correcto, los problemas de restauración urbana, muchos. Pero entonces, este tema, y tú hiciste un estudio donde el estudio presenta con datos que hay un impacto en el incremento de renta a causa de los cortos plazos. ¿Qué rol juega el regular o el controlar los Airbnbs en resolver la crisis de vivienda? Porque no la va a resolver del todo, pero algún rol juega. ¿Y qué sería lo que tú propones que se haga? Mira, Si tuvieras una varita mágica, ¡puf! No hay magic bullet para el tema de vivienda. Realmente por ningún tema público, ningún tema colectivo. No hay tal cosa como que hay que hacer esto y ya. Y se va a resolver, No, es verdad. Igual que transportación, que es otro tema que yo sé que a ti te interesa mucho. O sea, no hay un solo magic bullet. Es como que tienes que pensar en primero definir un marco, ¿verdad? De lo que debe ser política pública y planificación en ese tema, antes de delimitar una serie de instrumentos individuales sobre cómo implantarlo. En el caso de los alquileres a corto plazo, por eso decía que hay una cuestión de distinguir, pues, cómo esto le presenta un problema, o tal vez se le da un trato favorable en áreas que tal vez no es razonable en comparación con los paradores. Y hago de nuevo, ¿verdad? Eso es un tema. Pero en el tema de vivienda es una cuestión, como decía, de ver cuál es el impacto colectivo de esto, ¿verdad? Porque el problema de los alquileres a corto plazo no es que no crean un problema de vivienda en todas partes, ¿verdad? Son unas áreas específicas. Pero esas áreas específicas sí están áreas costeras, principalmente, pero el problema es que las áreas costeras, donde se está dando ese problema, son también las principales áreas de empleo, donde está la concentración más alta de servicios esenciales, donde está la concentración más alta de amenidades atractivas que todo el mundo deberá tener acceso a ellas, ¿verdad? Por lo menos que deberán ser accesibles para la mayoría de la gente. Y donde se está encareciendo, y las personas que por lo tanto están desocupando estos espacios son las personas de ingresos más bajos, que son precisamente las personas que deberán tener más accesibles esas oportunidades de empleo, de servicios esenciales, de escuelas, de parques, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando lo vemos de esa manera, pues decimos, ok, ¿cómo podemos atemperar esto? Y de nuevo, como dije, como es un problema relativamente nuevo. No es nuevo, pues ya Airbnb lleva desde el 2008. Pero y HomeAway y Vrbo llevan 10 años más o 15 años antes que eso. Exactamente. Pero relativamente nuevo en horizonte de política pública, porque uno tiene que acumular datos e información para saber qué funciona y qué no funciona, ¿verdad? Entonces no han pasado tantos años de las intervenciones para saber qué funciona y no funciona. Entonces yo lo que hice, pues déjame recoger unos principios básicos de los lugares donde sí se ha estudiado. Entonces, pues sí, decía que uno es el registro, ¿verdad? Para dar la legibilidad, el proceso de impuestos, obligando a las plataformas a compartir la información como mencioné antes, ¿verdad? Lo otro es definir, ¿verdad? Lo que es un alquiler a corto plazo en términos operacionales. Por lo general es 90 días. O menos. Para distinguir, ¿verdad? Es decir, pues no puedes aleatoriamente funcionario X decir esto es un alquiler a corto plazo y esto no, ¿verdad? Pues tienes que tener una definición operacional. Lo otro que tienes que hacer es precisamente establecer que se hace usualmente es un cupo, sobre todo en las áreas de residenciales, cuántas de esas unidades se pueden dedicar a estos fines, ¿verdad? Ahora, ahí ha habido una serie de espacios creativos. En el caso de Nueva Orleans, ellos lo hacen a través de lotería. Un proceso de lotería. Por eso no aplica en todas partes, ¿verdad? Son las áreas que establecen prioridad y decimos, queremos que por lo menos en estas áreas, que son altas concentración de empleo, son importantes, haya un acervo de unidades asequibles aquí, ¿verdad? A ver si me acuerdo de otra serie de propiedades. Y el Estado juega un rol. Eso pasa en una columna que vi en el New York Times en París. O sea, hay una administración, un departamento en París que se dedica a mirar toda propiedad que sale a la venta y el Estado es uno de los que compite para comprar la unidad y entonces convertirla a public housing porque ellos entienden que tiene que haber ese espacio para que personas puedan vivir y trabajar allí. O sea que el Estado juega un rol comprando
No, y- San Juan debe de jugar un rol comprando propiedades y restaurándolas para hacerlas como Plan 8. Es que por definición, ellos no, el gobierno no debería entrar en esa actividad económica. Mira, esto está probado empíricamente, probado. El case study que Puerto Rico debe mirar y que deben conocer ustedes que bregan con esto es Minneapolis, que en 2015 dijo, nosotros vamos a facilitar la construcción de unidades y vamos a desregular qué inodoro tú vas a usar, qué estufa tú vas a poner. ¿Cuántos parking tiene que tener un edificio? La renta hoy en día es 1% más alta. Y es un exceso. Y Minnesota es un hub ahora de oportunidad. ¿Ok? El primero que se trata de ver ese tema es Berlín. Aquí hay 4 casos de estudios, pero bestiales, del poder del libre mercado. Berlín te controlaba hasta el tipo de toilet que tú podías poner. Wow. Berlín es de las ciudades con más public housing en la ciudad. ¿No? Berlín tenía un reto de housing en el 2015 como nadie. Exactamente. ¿Ok? Porque si tienes mucha oportunidad y joven y no hay vivienda, te regulaban, tú no podías hacer condos, tú no podías unir unidades, comprabas 3 casas, tú no podías. O sea, allí básicamente ellos no querían vivienda de alto costo. No podías poner algo abajo, un gym, o sea, no, tenías que ser unidad. O sea, había una extralimitación que se considera como la más alta de las ciudades metro en el mundo. ¿Ok? La renta se disparó a más de 25% de costo y no había unidades. ¿Ok? Fueron a estudiar el modelo de Minneapolis, desentrancaron, quitaron todas esas regulaciones. Guess what? No solo hay mucha más vivienda de alto costo, hay mucha más vivienda de bajo costo. Porque el mercado es bien inteligente, la gente actuando bajo sus intereses particulares y el interés de ganancia es bien inteligente. Y si la necesidad es para renta a bajo costo, Está ahí, la van están a ahí, la van a capitalizar. hacer. Pero ustedes saben mejor que yo que construir aquí una unidad es carísimo. ¿Y por qué es caro? No es nada más por COVID y que el material y No la es inflación. intervención del mercado. Es la intervención del gobierno para tú poder hacer algo, ¿verdad? Que nada más en arbitrio, yo creo que Rojo había Cristina dicho Villalón y Rojo lo dijeron. ¿Cuál fue el 25%. próximo case study? Barcelona. Es más caro hacer restaurar una propiedad urbana, construir una zona urbana, es 3 a 4 veces más caro que Absurdo. en la montaña aplanando un terreno y haciendo una casa. El próximo caso, Barcelona. Lo mismo que Natal trajo a la alcaldesa de allí como 2015, entra el control de renta. Entra el control de precios. ¿Verdad? Se disparan los precios, baja el inventario. Los dueños son bien inteligentes. O sea, lo que no puedes es quitarle la propiedad a la gente. Es su propiedad. Ah, pues no la alquilo. ¿Ok? Cayó. Los números son descomunales. Yo puse en mi Twitter. O sea, let's listen to data and behaviors of economic activity. ¿Verdad? Y tú empezarías por eliminar todo. ¿Qué hizo Barcelona? Esto está descomunal. La gente se está yendo acá. Tienen que venir en tren. Es 1 hora para trabajar. Empiezas a destrancar. Quítate eso. Minneapolis. Ya hay varias que dicen, espérate, esto. Hello. Claro que sí, destranco. Y dejo una cosa bien razonable. Bien estándar va a entrar. Último ejemplo. Argentina. Buenos Aires tenía un control que solo podía hacer en dólares. No podías renovar tu contrato. Y había menos de 400 unidades disponibles para alquiler. Tumbaron la ley esa. Dijeron, espérate, o sea, no estamos ni hablando de que inodoro de esto. No. La manera que tú vas a hacer tu contrato con esta persona es de esta manera y tú nada más lo puedes renovar ahora. O sea, Argentina se cayó. Sacaron eso y los números que sacaron. El behavior es tan bestial. Para todo, para el de alto que paga alto, el que paga bajo, para todo el mundo. Y ahora tienen unidades que ni votándolas. Para todos los niveles. Voy contigo ahora, Raúl, pero si vamos a... ¿Cómo tú destrancas, por ejemplo, los greatest hits de Edgar Morales Ramírez? Aquí lo voy a hacer famoso, digo, dentro de la poca fama que tiene este podcast, pero el dueño del edificio que tenía el Burger King frente a Bellas Artes, que está abandonado, el edificio de RS Fashions frente a Ciudadela y el antiguo Rave, que hoy es Libro Libre frente a Piloto Santurce Suites, y el edificio al lado del Telégrafo. Tiene 4 edificios que lleva sentados en ellos más de 30 años abandonados. ¿Cuál es el destranque ahí? ¿Es expropiarlo? ¿Es declararlo estorbo? Bueno, primero sería bien bueno si eres el propietario preguntarle Yo sé quién es el... cuál es la Nunca situación. ha querido venderlo. Bueno, espérate un momento. Si yo tengo mi propiedad ahí.
Pero está abandonada, es un estorbo. Oye, lo más que tú quizás le puedes decir, bueno, un estorbo para ti porque no tienes alquileres para gente que tú quieres que la alquilen. Pero No, abandonada. está vacía. bueno, pero espérate, tiene un propietario. Sí, Él está vivo. sí. No está abandonada en cuanto a su Sí, titularidad, está abandonada en cuanto a su En percepción. la apariencia. Claro. Son dos cosas bien diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes decir, necesito que la pintes, no sé, tiene que estar pintable, tiene que estar presentable, boarded y ya. Pero no, o sea, lo menos que yo quiero pensar es que si yo decido no hacer nada con mi propiedad y simplemente pintarla y dejarla presentable, es más bien bonita, bien Pero ese chuchi. destrancamiento Con que el tú color hablas, que tú no digas. puede que esa No, persona para. Lo que pasa es que para esa persona en particular es puramente económico. Porque Si yo tengo esta propiedad, tengo una propiedad de mis padres, vinieron a Puerto Rico como inmigrantes y compraron su primera propiedad. Esa propiedad está en mi testamento, que eso no se vende. ¿Ok? Eso lo queremos para la familia Rodríguez González. ¿Ok? Vamos a poner que yo la dejo pintadita con farolito y es más, dime tu colorcito que te guste y te lo pinto del color que te gusta. ¿Tá? Y la tengo chévere, recogida. Ni el portón se enmohece. ¿Ok? Y ahí no vive nadie. No, pero no está así. Pero Está con ventanas rotas y al punto que quiero llegar. Tú no me puedes decir a mí, tengo que alquilarla. O te la quito. Pero yo sí puedo forzar el hecho para sentarlo en una mesa de negociación. O sea, tú puedes dialogar. Lo que te quiero decir es que estás entrando en un punto muy delicado. Porque ¿quién decide para qué sí puedo y para qué no? Hoy es renta. Mañana es otra cosa. Pasado mañana es otra cosa. Y by the way, constitucionalmente no lo puedes hacer. ¿Cómo se logra la revitalización urbana de hecho, 4 edificios que llevan abandonados 40 años? Bien fácil. Lo que yo hice con el empresarismo, cuando vine y hice ILE, ¿qué fue lo primero que yo hice? Yo empecé a bajar todas las leyes que inciden con el mercado en la actividad económica, especialmente a los que menos ingresos tienen y los empresarios que están empezando. Si tú te metes ahí en las leyes esas, que tú lo puedes hacer, o sea, empiezas a bajar leyes, tú vas a bajar un chorrete de leyes que tú vas a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Municipales y estatales. Entonces, tú empiezas a destrancar eso y puedes estar seguro que tú creas un ambiente que de repente llega alguien y le dice, oye, esa propiedad yo la quiero. Ah, bueno, si tú la quieres es tanto. ¿Entiendes? O él mismo dice, espérate, se hace socio conmigo, hace la inversión de capital y montamos esto. Pero permití que el mercado funcionara y operara. ¿Entiendes? El problema más grande que tenemos en Puerto Rico, no solo con este tema real estate, con muchos temas económicos, es que nadie coge para la política pública. Nadie coge para cuáles son los nudos que no permiten que haya fluidos. ¿Entiendes? ¿Cuáles son los nudos que no permiten que la gente se comporte en el mercado como usualmente se comportan? Turno para Raúl. Yo prefiero durante la conversación, ¿verdad? Como es la de origen, que sea más empírica que normativa, ¿verdad? Yo creo que en el caso de Minneapolis, ejemplo interesante, pero hay que aclarar, porque eso es mucho más matizado que no es que desregularon la zonificación. Ellos hicieron upzoning. Upzoning, ¿qué es eso? Upzoning es aumentar las densidades. Permitirle desarrollo denso más denso, ¿verdad? Y eliminar los parking requirements es un mecanismo para eso, entre otros, ¿verdad? Pero eso es regular. No. Eso es facilitar, o sea, promover ese tipo de desarrollo. Claro, estás poniendo restricciones de regular sería haz lo que te dé la gana, ¿verdad? Pero permíteme un momento porque tocaste un tema muy medular que lo llevo viviendo 3 años. El momento que tú dices desregular, rápido se convierte que la gente haga lo que le dé la gana. Y no puede ser así. Si yo tengo una ley que regula y tiene 10 puntos y yo digo quítale 2 puntos y tú dices se los quité y funcionó. Eso es desregular sí, técnicamente. Pero vamos a aclarar porque ellos no desregularon, ellos cambiaron reglamentaciones porque hay otras provisiones adicionales que ellos incluyeron, ¿verdad? Entre ellas el mecanismo de inclusionary zoning, que eso aquí no lo hacemos, dicho sea de paso. ¿Y qué es inclusionary zoning? La razón por la que ellos logran bajar de precio no es solamente porque hicieron upzoning y se construyó y ya, ¿verdad? Una cosa importante cuando hablamos de vivienda y bienes raíces es que hablar de oferta y demanda por sí sola no es suficiente para explicar qué pasa y qué no pasa con los precios, porque no hay un solo mercado de vivienda y un solo mercado de bienes raíces. Son segmentos de mercado. Entonces, por eso es que tú tienes corredores que se especializan en distintos segmentos, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, sí, es pensar la oferta y demanda en cada uno de esos segmentos, ¿verdad? Por eso es que no simplemente decir, pues el agregado de cuántas casas tiene. La razón por la que bajan de precio en parte es porque
además de facilitar un desarrollo más denso, establecen una serie de requisitos que dicen, tú vas a desarrollar un edificio nuevo, yo te voy a dar una serie de incentivos, o sea, vamos a ponerlo de esta manera, tienes que desarrollar un edificio, ¿verdad? Tienes que tener una cuota de 10, 15, 20%, eso por cada ciudad varía, de esas unidades tienen que ser asequibles. Eso lo puso Minneapolis. Eso lo han hecho un montón de ciudades ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Claro, varía porque no toda la clase de desarrolladores tienen capacidad para asimilar eso, ¿verdad? O sea que es un proceso negociado, es decir, cuánto va a facilitar y cuánto no. Lo que sí dicen es más, y si aumentas el share, te doy lo que llaman un density bonus, que es que puedes desarrollar hasta más denso por encima de lo que permite la zonificación si aumentas la cuota de las unidades asequibles que estás permitiendo. Cuando aumentas el acervo de unidades asequibles, entonces es que los precios en general van bajando, ¿verdad? Lo que ha pasado en lugares que lo que han concentrado es solamente en densificar y aumentar la oferta, es que sí, en agregado, la mediana de alquiler ha bajado, pero cuando lo ves por segmento, esas reducciones son en las unidades más caras. Las unidades que antes eran más asequibles subieron de precio. Eso no es lo, eso es lo que le dan los datos de... No, eso es... Pero, no es una tendencia bien clara. No, estoy hablando de estudios que han salido en el Journal of Urban Economics, en Urban Studies, mirando dinámicas de mercado en Chicago, en Boston. O sea, gente como David Autor, que no es exactamente déjame terminar, no es un académico marxista que estamos hablando aquí, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasó en Berlín? Berlín la dinámica es diferente. Tiene vivienda pública, no tanta. El que tiene mucho es Viena. Viena tiene un montón. Berlín tiene council housing, ¿verdad? Privatizó muchas de ellas. Y tiene unas medidas de control de renta que yo creo que vale la pena hablar de control de renta aparte, porque la evidencia es mucho más mixta, ¿verdad? Porque el control de renta no se implanta igual en todos los lugares. O sea, hay una diversidad enorme sobre qué es eso y cómo se implanta. Es más, un ejemplo es Tokio. Tokio, que siempre se ha dicho, mira, Tokio es la vivienda relativamente asequible entre las ciudades globales y grandes. Tokio es una ciudad de 40 millones de personas. Porque construyen todo el tiempo. Y es verdad. Construyen todo el tiempo, renuevan unidades todo el tiempo. Tienen un mercado de construcción sumamente dinámico y pueden renovar y aumentar la oferta fácilmente. Pero Japón tiene una ley de control de renta nacional. Eso mucha gente no lo sabe. Podemos tener un consenso aquí de que el problema es que no podemos renovar. Por eso digo que en estas cosas tenemos que pensar qué problema particular de la situación de vivienda es la que queremos atender, porque tienes que tener un portafolio de distintos instrumentos. ¿Verdad? Hay un rol para la construcción, ¿verdad? Y qué tipo de construcción también es otro debate importante. Por eso tú estabas aludiendo cómo desarrollamos, le damos prioridad a las áreas más densas, a las áreas urbanas. Si se lo deja a los desarrolladores por sí solos, no se les hace viable. Porque se les hace demasiado caro. Así que lo lógico es que la mayoría, y sobre todo en Puerto Rico, que los desarrolladores por lo general están subcapitalizados, no tienen mucho acceso a liquidez, contrario a lo que piensa mucha gente, ¿verdad? La mayoría. Son pocos los por líquidos. eso la mayoría tienden a construir vivienda unifamiliar. Correcto. En lugares más lejanos de los centros, más barato, con seguros de FHA y que tiene que estar subsidiado con algún programa local que antes era la llave para tu casa, mi casita, una de estas cosas para facilitar los gastos de compraventa. Y ellos no miran el centro urbano porque no se les hace viable. Por lo tanto, el Estado tiene que decir, no. O sea, si yo quiero darle prioridad, si tú quieres desarrollar la periferia, chévere. Pero entonces, si yo te doy una serie de subsidios o priorizo los subsidios más profundos para las áreas más densas, y se puede. Así salió de Diego Apartments en Río Piedra, Santa Rita Apartments en Río Piedra. San Juan tiene un montón de unidades asequibles subsidiadas, ¿verdad? El viejo San Juan. Bayshore Villas, el más reciente, y Renaissance Bayshore Square. Claro, ahí también pues hay una controversia sobre si eso debe ser el sustituto de vivienda pública. Eso puede ser otra historia, porque yo creo que son dos funciones diferentes. Exacto. Pero eso es más, yo creo que ahí está la conversación más interesante. Porque ahí podemos decir, hay cosas que hay que hacer en la legislatura, hay cosas que hay que hacer a nivel municipal, y hay cosas que simplemente vamos a facilitar una capacidad mayor de innovación a los desarrolladores. Tal vez necesiten una mayor capacitación que no existe ahora mismo, pues ¿cómo lo facilita? Entonces yo creo que ahí abre un universo, o sea, y superar lo normativo, decir, pero ¿qué ha funcionado en otros lugares? ¿Y cuál es la condición ahora? Porque cuando tú miras las cifras en Puerto Rico, no se supone que tengamos un problema de oferta de vivienda y que la oferta de vivienda sea lo que explica el aumento.
Si tú Raúl, miras las estadísticas. Una pregunta, pero si Jorge da el ejemplo de Minneapolis, si tú elaboras sobre ese ejemplo, lo que hicieron allá, acá no se habla de lo que hicieron allá. Esto estamos hablando aquí nosotros. Y vamos a ponerlo bien claro porque yo sé que hay gente alérgica con desregular por los extremos, porque queremos, o sea, no sé por qué, o sea, el fine tuning, o sea, es lo que tú tienes que trabajar y obviamente el control del sistema de Puerto Rico está destuneado, como decimos los ingenieros de control, eso está al garete, ¿ok? Cool. Y tu proporcional integral y derivativa están al garete. Pero cuando tú no puedes hacer algo en un mercado por una ley municipal, estatal, por gobernanza, y de repente lo puedes hacer, es una desregulación. Y no hay nada malo con eso, ¿ok? Después tienes tus incentivos, después tienes tus subsidios. El problema más grande que hay aquí con los subsidios y todas estas bellas cosas, porque es que son bellas, que Puerto Rico está quebrado. O sea, cuando tú haces subsidios e incentivos, ¿verdad? Especialmente subsidios, si tú le das, porque tú puedes incentivar, claro que sí, mira, 30% dáselo a que construye para esto, ¿verdad? Oye, el economics tiene que estar ahí, porque si no, no van a construir. Te dice, espérate, si hago eso no, pero ponle que tú subsidies, y eso es decir que el gobierno va a dejar de coger un dinero, ¿verdad? Que es el problema, por eso tú vas a la junta metiéndose, espérate, pero ¿dónde vas a sacar el dinero? Y el problema que tienes es que hay bien poco dinero para tú crear todos estos modelos de ciudades ricas donde han creado una actividad económica boyante, donde la libertad económica de los individuos es muchísimo más alta, hay mucha más innovación, hay mucho más emprendimiento, hay mucho más comercio, se construye más riqueza, hay mucha más captación, aun cuando es a un nivel más bajo, pero una base más alta, hay mucha más captación y puedo entonces financiar estos elementos sociales de tanta importancia e interés. ¿Me sigue? Pero cuando yo tengo el jiu-jitsu montado al empresario, especialmente al chiquito, al constructor, a todo el mundo, o sea, mi pulpo está por todos lados. ¿Ok? Cool. No se está creando riqueza, no se está creando innovación y la soga va a cortar por lo más bajo. Que es la gente que no puede pagar renta porque no tienen inventario. Tienes un problema de mercado, es un problema de mercado. O sea, tiene los 3 niveles. Es un problema de mercado. No hay inventario. No hay inventario. Y si de repente yo lo pinto y le pongo 4 cosas de IKEA y le meto Wi-Fi y puedo subir la renta a 300 pesos, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? O sea, tú me vas a decir a mí que no lo puedo hacer. ¿Entiendes? Yo estoy incapacitado, soy hijo único, mis padres murieron y ya yo no puedo trabajar. Y me dejaron eso ahí. Y tú me vas a decir a mí que no vaya a IKEA y compre esos 4 floreros y pinte, le ponga 2 aires y suba la renta a 200 pesos. Ah, tú me vas a pagar a mí la luz y el agua y cómo yo vivo. Pero en esa misma cuadra hay 3 propiedades abandonadas, 2 están en herencia, el heredero no aparece, no las pueden vender, no se pueden revitalizar y no hay unos incentivos. Bueno, el heredero, o mecanismos. Los adefesios, by the way, los adefesios, que si vamos a la esencia, muchos adefesios es de la gente que la migración saliente. Sí. Uno de tus variables principales de falta de libertad económica. Te tienes que ir porque aquí no puedes ganarte la vida. ¿Entiendes? Por el jiu-jitsu que te tengo montado para que puedas comer y poner comida en la mesa. Ahora, tienes adefesios, no aparece. Pones una orden para llamarlo, vamos a sentarnos, no aparece. Se las propia. ¿Entiendes? O sea, pero tienes un proceso de Estado de Derecho donde tú estás reconociendo que hay una propiedad privada, ¿verdad? Y entiendo que lo han hecho. Hay municipios que han hecho esas cosas. Sí, pero eso ¿verdad? tiene que ser más rápido. Bueno, y inclusive hay banca, hay modelos de negocio que bregan con esos temas. ¿Entiendes? Eso tienes que forzar. Y lo puedes hacer dentro del Estado de Derecho, ¿me sigue? La encuesta del Nuevo Día el año pasado, entre los problemas principales, el número 1, 60% de las personas hablaron del problema de vivienda. Y vienen elecciones ahora. Tú diste el modelo, vámonos con Minneapolis. Si se va a estar discutiendo el problema de vivienda en debates políticos, más allá de controlar y registrar los Airbnbs, que no va a resolver el problema, es un problema más complejo. ¿Cuál sería los 3 puntos principales que tú traerías, Raúl? Mira, yo creo que son varias cosas. El problema a veces contra el caso de Minneapolis, en caso de Estados Unidos, es que son ciudades que están creciendo. Por lo tanto, hay más gente mudándose, hay más demanda de vivienda. Entonces, claro, ahí el argumento de tienes que aumentar la oferta, sobre todo las ofertas más asequibles, es directo. Mira, San Juan, y solamente voy a hablar de San Juan, ¿verdad? Puerto Rico está perdiendo población todos los años. San Juan, mucha gente no lo sabe, San Juan está perdiendo población desde hace 50 años. 50 años. El pico de la población de San Juan fue en 1970. Es la única capital latinoamericana junto a La Habana que está perdiendo población.
ni siquiera Puerto Príncipe. O sea, Sí. ni Puerto Príncipe, ni siquiera Buenos Aires en este tiempo de crisis, porque usualmente en los países de América Latina, incluimos a Puerto Rico en eso, cuando hay tiempos de crisis, hay más gente que se muda a la capital, porque usualmente es donde está el problema, Aquí ¿verdad? el problema es el aeropuerto, porque esos países no se pueden ir para otro mercado. Bueno, por eso es que La Habana se está vaciando, por una situación bien parecida. Pues la gente se va para Miami. Sí. Y lo menciono porque simplificar esto a la cuestión de la oferta y demanda total, pues pierde de perspectiva que no se supone que tengamos. Si nos miramos a la oferta y la demanda y lo que está pasando con la población en las vacantes, no se supone que tengamos un problema de asequibilidad, ¿verdad? Pero hay gente que se le está aumentando los precios de vivienda un montón, se están desplazando, se van, y entonces no consiguen vivienda. Yo creo que esto vale la pena pensarlo en dos canales. Uno, ¿cuáles son las medidas para evitar que la gente se desplace? Y yo creo que mucho de la discusión pública es en ese primero, ¿verdad? Y yo propongo ahí, si en ese caso hay que reglamentar los alquileres a corto plazo, una reglamentación sobre lo que debe ser el control de renta en Puerto Rico, pero vamos a hablar de los detalles de qué debe ser el control de renta y qué no debe ser. Y tal vez la conversión de unidades existentes a cooperativas de vivienda o fideicomisos de tierra comunitario, ¿verdad? Eso es para evitar que la gente se vaya de los espacios que están. En el otro lado, y yo creo que es la conversación más compleja, es cómo aumentar la oferta de vivienda asequible. Porque construir, como ustedes están diciendo, construir vivienda es bien difícil. Aún en los lugares más laxos. Es un proyecto bien difícil. Porque no solamente la estructura de incentivo del proyecto de construcción, es el mantenimiento. Es como tú aseguras que esto se mantenga asequible a largo plazo también, ¿verdad? Todo eso son elementos. Ese segundo componente entonces nos tiene que poner a pensar, bueno, ahí pues tenemos que mirar qué tenemos disponible, ¿verdad? Para facilitar el desarrollo de vivienda social asequible. A mí me gusta mucho el modelo de cooperativa. Y yo creo que es uno muy tocamos útil en un episodio aquí que tiene probado. Heriberto Martínez. Pero también hay que reconocer que la última cooperativa de vivienda se construyó hace 30 años. Que es la de Alejandro Tapia Rivera en el Viejo San Juan en 1995. Y se hizo por un HAP contract con HOD para admitir gente de sección 8 en la unidad. Pero es un modelo que tuvo su éxito, ¿verdad? Para facilitar el desarrollo de vivienda asequible para una población que de otra manera no lo hubiera tenido, de alta densidad y en áreas céntricas. Y los otros son los fideicomisos de tierra, ¿verdad? Y los otros son las unidades de vivienda subsidiadas, que son, pues sí, vivienda pública, sección 8, Lightech, que es lo único que tenemos disponible. Y decimos, de esa cartera, ¿cómo potencializamos y expandimos la oferta de vivienda social asequible, sobre todo priorizándola en las áreas de alta oportunidad? Porque de nada sirve poner vivienda asequible en desecheo. No estamos resolviendo el problema de vivienda a nadie, ¿verdad? Tiene que ser, pues, en las áreas, darle prioridad a las áreas de alta oportunidad dentro de los municipios, ¿verdad? Y hay varias maneras de hacer eso. Uno es, y aquí yo creo que hay un ejemplo creativo, ¿verdad? Dentro de las capacidades que tienen limitadas. El municipio de Coamo, por ejemplo, una de las cosas que hizo con sus cascos urbanos, que ellos redirigieron todos los programas federales de vivienda subsidiada, Home, Lightech, sección 202, sección 8, etcétera, y los concentraron en el casco urbano, ¿verdad? Sobre todo para personas de edad avanzada, para facilitar que personas de edad avanzada que están viviendo en la parte montañosa de Coamo se fueran de ahí y se fueran mudando al pueblo, porque para el municipio es más fácil mover ambulancias dentro del casco urbano, ¿verdad? Y servicios esenciales que tener que tirarlos a la montaña. Y eso es una forma de hacerlo, ¿verdad? Lo otro es bregar, creo, con la contribución sobre propiedad ahora mismo, el crimen. Y cómo funciona. O sea, es sumamente regresivo, fomenta el desuso, fomenta el abandono. Parte de la razón por la que muchas propiedades están en abandono es que se les cobra un crimen tan barato que no ven razón por la que tengan ni que pagar la deuda ni hacer nada con las propiedades, ¿verdad? Y entonces tenemos que pensar cómo desincentivamos el desuso, porque estoy de acuerdo contigo, el Estado simplemente no puede decir, te voy a quitar la propiedad porque me da la gana, ¿verdad? Digo, o sea, hay procesos para eso, tiene interés público apremiante si es para construir una avenida, una cosa así, ¿verdad? Y aún así tiene que pagar justa compensación. No es así porque no, te quedaste sin casa, vete. O te quedaste sin propiedad. Sino entonces decir, bueno, tú quieres no hacer nada con la propiedad, no hay problema, pero entonces tú vas a cobrar un impuesto más alto al desuso. Y también, pues, atado al valor de mercado de la propiedad, porque tampoco tiene sentido que una propiedad rural en Chiclana, Cupey Alto, esté pagando el mismo crimen que una casa en Ocean Park. O sea, aquí como que no, o sea, no puede ser. No puede ser, ¿verdad?
Y claro, ajustado al ingreso que tiene la persona en el momento, ¿verdad? Porque es posible que viva en Ocean Park y le cobre un CRIM más alto porque el valor del mercado es más alto, pero a lo mejor lo que gana es $20,000 al año porque vive de seguro social o vive de algún otro ingreso. Por lo tanto, lo puedes ajustar al ingreso individual. Pero ahí tienes una forma diferente de captar, desincentivar el desuso, incentivar el uso más denso, pero a la misma vez lo redistribuye para incentivar el desarrollo de nuevas cooperativas de vivienda con un mecanismo de financiamiento que antes no había, ¿verdad? Parte de la razón por la que no hay cooperativas de vivienda ahora es que HUD eliminó el programa que se utilizaba para financiar esas hipotecas antes. Ah, ok. O sea que ya no la garantizan. Ya te O entiendo. sea, garantizaron, yo creo que eran 600 unidades en todo Estados Unidos el año pasado, que eso es nada. Eso es nada. Es un programa que está muerto ahora. Mira, Jorge, tienes la última palabra. Yo como ingeniero, obviamente, estoy programado para atacar la raíz del problema. O sea, yo por 35 años un lote se contaminaba, un lote no salía lo que tenía que salir, y tú ibas a analizar todos tus datos, estabas todas las semanas que tenía que estar, y tú ibas a la reunión y tú no ibas allí con, le ponemos este paño a esta válvula y movemos, le ponemos una petaca aquí a esta tubería y resolvemos. O sea, yo voy a parar esa línea de producción y yo voy a hacer una intervención que va a costar millones de dólares. El problema me lo tiene que resolver de raíz. ¿Ok? Y que no me vuelva a salir. Nosotros llevamos 50 años perpetuando la dependencia y promoviendo la pobreza. ¿Ok? Y tu problema de vivienda no es nada más que un problema de no tener un inventario y no tener personas con el poder adquisitivo para poder alquilar en él si lo tuviera. ¿Ok? Tú tienes que de primero ver cómo tú bajas el costo de construcción. Y para mí, para tú incentivar que el mercado construya de todos los modelos, de todos, no solo para el rico, porque obviamente si ahora me tienes con el jiu-jitsu y necesito tomarme 3 Gatorade para respirar, pues cuando yo vaya a montar eso y tengo para alquilar 10 unidades, yo le voy a meter las 5 lámparas de Bubón, whatever, no de IKEA, y lo voy a alquilar más caro. ¿Entiendes? Porque nada más tengo ese chance para tener una propia habilidad de mi dinero. ¿Verdad? Así que el mercado es brillante. O sea, el individuo, con su interés de ganarse la vida y poner comida en la casa, actúa. ¿Entiendes? Y ante eso debemos escucharlo. Y para mí, la construcción es carísima aquí. Carísima. Yo hablo con la gente que hablo y esto es carísimo. O sea, es más, hasta una de Cefio de eso que te lo regalen, habilitarlo. Ni regalado te puede. Exacto. Así que tú tienes que ir ahí adentro. Y todos los datos empíricos te dicen que cuando eso sucede es porque tú tienes una alta intervención ahí. O sea, tú tienes unas distorsiones, usualmente lo conocemos con fallas de mercado, que se han introducido y eso lo tiene trancado. Tienen que hacer un surgical approach que está causando que esto cueste tanto. ¿Entiendes? Ya sea que si hay palo de mango no puedo tumbar las ramas, ya sea que si la acera es finita tengo que hacer una acera. O sea, ¿qué yo estoy haciendo para que la gente no tenga incentivo de hacer la inversión y construir y venderla o alquilarla y recibir un retorno por la inversión? El segundo es cómo yo entonces capacito que las personas tengan la capacidad, no de depender de subsidios, de hacer la cooperativa. O sea, yo no quiero igualar a nadie a la baja. ¿Cómo yo levanto a la gente? Y tú levantas a la gente permitiendo que su talento, su creatividad y su innovación se puedan expresar al prójimo. Tú levantas a la gente respetando su proyecto de vida. Y para eso tú no puedes tener una sobreregulación en el mercado y en el individuo. Licencias ocupacionales, todo lo que del individuo y en el mercado. Tú tienes que destrancar esa limitación. O sea, si tú tienes tu oficina en tu casa, ¿quieres un permiso? ¿Quieres oficializarte? Espera al bombero porque tienes que checar que tengas un extintor. ¿Ok? Esa es parte de tu licencia para tú poder ganarte la vida. Y puedo seguir. Porque si quiero organizar eventos y traer conciertos y traer esto, más te vale que te dé una licencia con la retrayeta de los 35 requisitos para que tú puedas organizar un evento y hacer un intercambio económico. ¿Ok? Y podemos seguir. Hasta los artesanos. Así que, ¿cómo yo destranco el potencial del ser humano? ¿Y está la capacidad legislativa para destrancar esto? Mira, yo creo que el dolor y el sufrimiento provoca el cambio. ¿Entiendes? Pero si tú no generas riquezas en la gente, si tú lo que dices es, bueno, que me llegue Plan 8, que me suban las transferencias federales y que me sigan manteniendo. O sea, que si yo sigo enabling el mendigar para poder
tener mi techo, ¿entiendes? Cuando yo lo que quiero es, mira, cómo tú eres costurera, tú haces esto, tú haces lo otro, pues cómo tú puedes montar tu tienda de internet y tú puedes hacer el intercambio, no te pongo los 5 cosas, cómo tú te puedes ganar la vida, porque la sociedad se va a basar, la prosperidad de esa sociedad se va a basar en que el talento, la creatividad y la innovación del individuo se pueda expresar sin una intervención innecesaria. Y eso va a hacer que la gente construya su riqueza para poder pagar su renta. Empiezo con esta renta 800, después ya puedo pagar 1200 y ahora me compro mi casita. Tiene que haber inventario, pero tiene que haber la persona que pueda pagarlo. Y por eso para mí ahí es que están in essence. By the way, libre mercado, permitir que la gente construya y que sea barato, es permitir que haya un libre mercado ahí. ¿Entiendes? Porque yo creo que ahora, ¿cuántos developers aquí hay? 3 o 4. Si tú eres un chamaco joven, con tu primo y tu hermano y tu vecino, y son tremendos constructores, yo no creo que tú puedas hacer mucho aquí. No. Dime, Raúl. 3 cosas. Bueno, yo estoy de acuerdo que hay que bajar los precios de construcción. Claro, usualmente las construcciones el precio más caro es la adquisición de terreno, cuando tienen los proyectos. Pero además, sobre todo si estamos hablando de áreas urbanas. En áreas urbanas. Porque sí puedes comprar un terreno rústico y después clasificarlo como terreno urbano y ahí entonces la adquisición de terreno no fue lo más alto. Pero, en cuanto, quiero aclarar 2 cosas. Una, en términos de falta de inventario hay que especificar el término inventario a que nos referimos. Si en Puerto Rico hace falta casas. Porque recuerden que estamos hablando de vivienda, la vivienda es un bien duradero. No es o sea, aun cuando en los 2000 se construían 15,000 a 19,000 unidades al año, ¿verdad? No estamos hablando de como producir chinas y manzanas, que después de un tiempo se expiran y se convierten en composta y desaparecen. O sea, esas unidades están ahí todavía. No han desaparecido. O sea, el número total de casas, considerando que la tasa de vacancy rates va de entre 17 a 20% por lugar. Y hemos perdido población. Y no solamente perdido población, el número de hogares se ha reducido. Cuando tú ves el número de total de casas por número de hogares, aún con los impactos del huracán, todavía tenemos. ¿Y de qué niveles son? A eso vamos ahora, ¿verdad? Que es en los segmentos, ¿verdad? ¿En qué área? ¿En qué área hace falta? Y entonces las áreas que hacen falta son sobre todo los niveles más asequibles, ¿verdad? O sea que entonces ese es el tipo de inventario que tenemos que hablar, ¿verdad? En los niveles más asequibles que son también tienen sus tiers. Sí, porque clase media yo creo que está también. Sí, por eso digo. Tranquilado. Bueno, eso clase media no tiene incentivo, ¿verdad? Fernando cierra 40 casos al año. De 250 hacia abajo. Ahí es que está el... Ahí está o sea, la demanda real. ¿Y por qué no suben los salarios? Bueno, a lo que voy ahora, que la velocidad a la que ha aumentado los precios sobrepasa por mucho la velocidad que ha aumentado los salarios, ¿verdad? Es más del triple o 4 veces. Claro. Entonces no es por falta de casas, ¿verdad? Porque eso hay que despejarlo. No es que hay que construir más casas en general, ¿eh? ¿En qué segmento es que hace falta, verdad? Porque casas en general hay, y porque muchas están vacantes, decimos, pues no es que no haya construcción, pues tal vez el área de construcción tiene que priorizar precisamente rehabilitar las unidades vacantes, que no, muchas veces rehabilitarlas es más caro que construir una nueva. Y eso es una cosa. Lo otro es el tema de subsidio. Excepto la vivienda informal, toda la vivienda es subsidiada. Toda. De hecho, ¿cuál es el programa de subsidio más caro que nos sale? FHA, Fannie Mae. FHA, Fannie Mae, ¿qué tú dices? Magic. No lo conozco FHA y Plan 8, no conozco. La deducción contributiva de los intereses hipotecarios. La deducción de los intereses. Tiene un valor que supera todos los subsidios federal de vivienda pública, sección 8 y LIHTC juntos. Sí, pero ahora, nadie está diciendo quita ese subsidio, porque obviamente tiene un fin. No, pero para, o sea, Sauer lo dijo mejor que yo, pero, o sea, el gobierno te quita un dinero que tú te ganaste con tu trabajo y tu esfuerzo, ¿verdad? Y te lo quita. En impuestos. Te está quitando impuestos. Y tú me estás diciendo a mí que si el gobierno no te quita lo que tú te ganaste con tu trabajo y tu esfuerzo, te está subsidiando. El gobierno no te está quitando lo que es, en otro caso sería lo que tú podrías acumular por una ganancia de capital, en este caso por el valor de la hipoteca, el valor que tú tienes.
Lo que tú deduces de los intereses, es lo que tú estás de hecho, diciendo. en Europa, casi Pero ningún... si no, Es como un incentivo para comprar una propiedad, porque puedes deducir esto, pero si no te lo si quitan no sucediera, es un impuesto que te quitan. Correcto, te quitaban ese dinero. El gobierno te está dando más dinero en tu bolsillo para que tú compres un hogar. No, porque el gobierno te está cobrando un impuesto al ingreso tuyo, ¿verdad? Le dice, pero te voy a deducir el valor asociado a la deducción a los intereses acumulados. Te voy a dejar de quitar algo tuyo. Es lo que te está diciendo. Bueno, algo que es tuyo te lo voy a dejar de quitar. Bueno, es una contribución para ofrecer. Porque no es como que el gobierno saca un dinero y te lo da. ¿Entiendes? No, bueno, te lo dan servicios dependiendo, ¿verdad? En un gobierno que funcione. Bueno, claro, pero el tema es bien importante, este tema. ¿Tenemos carretera o no tenemos carretera? O sea, tenemos aún el gobierno disfuncional que tenemos. Sí, pero déjame aterrizar ese... vamos a aclarar esto bien. Philosophically no lo es. Clear. Lo que tú cuando dices el gobierno... que esas deducciones de intereses son un subsidio. No, las deducciones contributivas son subsidios, por definición. No, sí, no. Sí. Aquí podemos agree to disagree. Sí. Escríbele a Sowell, que está vivo todavía. Dice, no, o sea... No, Sowell te lo dicen todos los demás economistas. Y no solamente los economistas, los propios CPA, no, los propios IRS. Te dice claramente en definiciones de expenditures que las tax cuts son subsidios. Claro, pero lo que quiero que entendamos, y le puedes dar el nombre como lo queramos ver, porque impuse algo, te pongo 50% de impuesto, y by the way, te doy 25% de cut out. Si compraste y financiaste una propiedad. Yo te estoy subsidiando a ti 50%. O sea, ¿vieron cómo se oye eso? No, porque eso no funciona así. Es de tu ingreso. Sí, pero es que es un impuesto a un dinero tuyo. Si tú alquilaras y tú ganas $200,000 al año, el gobierno te cobra una cifra, que es 30%, ¿verdad? 33%. Del impuesto al ingreso. Del impuesto al ingreso, ¿verdad? Y el gobierno lo que está diciendo, en vez de cobrarte 33 de esos 200,000 por ser dueño de propiedad. Exacto. Te voy a reducir lo que tú estás pagando en intereses hipotecarios. Ese es mi punto. Pero eso es un subsidio. No, es más como un incentivo a que compre. Y los incentivos son porque subsidios. tú estás partiendo la premisa, pero estamos partiendo la premisa que el individuo cuando nace tiene una obligación con el gobierno. El individuo cuando nace no tiene ninguna obligación con el gobierno. El individuo cuando nace, ¿verdad? Necesita ser libre y necesita vivir. Es un derecho inalienable en la humanidad. O sea que yo creo una gobernanza para un servicio esencial primero, que fue seguridad, siempre ha sido seguridad, y después se crean otras necesidades de utilidades, carreteras, puentes y todo eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Yo decir que es una obligación inalienable de yo nacer tener que dar tanto, porque es de él, no es mío, yo me lo gané. ¿Qué pasa? Se crean unas leyes impositivas, pero no podemos decir que el trabajo y el esfuerzo mío en verdad no es mío, es del gobierno, y si el gobierno decide no cogerlo, me está subsidiando. No, pero es que esto no es una discusión filosófica. Esto es una cuestión de definiciones operacionales. Ok. Es todos los incentivos y deducciones contributivas. Ok. Eso son subsidios. Ok, ahora, pero al punto de la referencia la haces diciendo que esto es como un gimmick que le dan a la gente. No, lo que estoy diciendo es que toda la vivienda es subsidiada de una forma u otra. Para que tú tengas mercado de vivienda y que la gente pueda tener casa, aún los que son dueños de propiedad, aún. Pero yo no llamaría pero esto vivienda subsidiada a decir que el que compró una hipoteca. Pero mira, esto bien. Es que para facilitar la hipoteca hubo que subsidiar, luego que darle el seguro de FHA. Pero esto es bien bueno que pase, porque hubo que darte dos personas hacen un intercambio económico, moral y económico entre dos personas y se crea una riqueza, una ganancia, ¿verdad? Y tenemos un gobierno que se interpone. Entonces ya lo damos por sentado, que él se interponga y que él intervenga está bien, ¿verdad? Es que no es una transacción entre dos personas. O sea, eso es importante tenerlo claro. Es una transacción entre dos personas mediada por un banco, ¿verdad? Sí. Entonces, por privados. Por lo tanto, es un proceso de financiamiento a largo plazo, ¿verdad? Porque obviamente no es un mercado, es la tasa del mercado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Para facilitar eso, precisamente porque el gobierno, nos hemos definido como meta colectiva que tenemos que facilitar que la gente sea titular, por la razón que fuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues eso no puede existir no ha podido existir nunca sin algún tipo de ayuda del gobierno para eso. Y eso, claro, y eso se concretiza de varias maneras. Una es el seguro de FHA. O sea, la razón por la que hay un mercado hipotecario, sobre todo en Puerto Rico, que casi 86% de las hipotecas tienen ese seguro.
reduce un montón de riesgo para la banca, ¿verdad? Especialmente en un lugar que tiene ingresos tan No, bajos. si tienes un lugar extralimitado que tienes a todo el mundo pobre, pues Entonces, tienes que darle una curita, pero no debería ser así. Pero antes, en los 2000 no eran tantos, eran mucho Sí. menos, ¿verdad? Y claro, muchas de esas fueron en default. Ahora, te da otro que ya ahora está más inoperante, pero opera gracias a los fondos CDBG, pero antes eran fondos locales, que era el subsidio a el pronto, que le llamamos la llave para La llave tu para el casa, mi casita, dependiendo de quién gobernaba, le cambiaban, es como la tarjeta de salud, dependiendo de quién gobierne, le va a cambiar el nombre, Exacto. según enmiende la ley, y tiene un branding para eso, pero es el mismo objetivo. Se nos ¿verdad? acaba el tiempo. Y entonces el otro es, para que tú asegurarte que tú no pierdas la casa, te dan una deducción contributiva. Pero es bien interesante. Para que Es bien interesante que un gobierno se impone con unos impuestos que no sabemos si son los correctos, lo que debe ser, lo que va a contribuir a la seguridad y a la infraestructura y a la salud y a la educación, los servicios esenciales. Se extralimita posiblemente, o no hay data que te diga que no, pero se interpone. Entonces, si él se quita un poquito, ya te está subsidiando. Quizás podemos decir que ante el yugo que te tiene, pues te está incentivando a que hagas algo porque no va a sacar el yugo. Pero es bien importante saber que ese dinero es de las personas que trabajaron y lo ganaron. Lo que pasa es que se le da los titulares, los que son inquilinos no tienen deducción de nada. No, claro, pero eso es para, ahí están incentivando que las personas compren, porque también es una buena manera de ahorrar y prepararte para tu futuro, Claro. que seas dueño de tu Pero propiedad, no lo que estés digo alquilando. es que lo que facilita eso es precisamente esas decisiones de cómo distribuir los subsidios, ya sea en forma de incentivo, Bueno, sea en forma de deducción, o sea, en forma de Y es seguro. interesante como el IBU de la escuela. O sea, cada vez que el gobierno se sale del medio, la gente opera. La gente funciona. Destrancaste y la gente hace unos intercambios. Es como que, ok, en el jiu-jitsu me destrancaste la agarrada de esto, pero ahora puedo ver tranquilo. Mira, perfecto ejemplo. Los alquileres a largo plazo tienen más trabas que los a corto plazo. Pues porque han florecido también. Porque tú tienes una persona, muchos arrendadores que alquilaban a largo plazo tuvieron problemas con sacar una persona. Se movieron a corto plazo porque Más barato. es más económico. El rooftop solar ha crecido aquí Exponencialmente. exponencialmente porque tiene cero regulaciones y restricciones del gobierno. Favorezco ese... Inclusive, te digo más, Destrancar. si tú cierras el aeropuerto y la gente no se puede ir de aquí y Salen tu nadando. clase media se queda con la economía de la licuadora, de la transferencia de fondos unilaterales que nos tiene entretenidos aquí, y te quedas con eso, y si hubiera sido lo mismo que es siempre, y te quedas con eso y la tienes clase media, lo más seguro, el único que no va a poder pagar algo es una clase media, porque tienes al de abajo subsidiado, financiado, ayudado, lo que quieras, con todos los programas federales, porque cualifica por su nivel de pobreza. El que sube un par de escalones, a ese le picaste el cuello, you're on your own, ¿entiendes? Y el que es adinerado, Brega. ya él resolvió su problema, ya él está on his own, ¿entiendes? Pero ese medio, que es el que está, o sea, nosotros incentivamos la actividad pasiva y penalizamos la actividad productiva, ¿entiendes? Which never makes sense to me. O sea, no es lo mismo el envejeciente de 80 años o el niño de la madre soltera, ¿entiendes? Que el adulto de 25 años que se puede valer por sí mismo, ¿entiendes? Algo más, Raúl. Sí, no, yo solamente lo aclaraba porque es importante tener claro que no es una cuestión de si la vivienda se subsidia o no, ¿verdad? Es en qué. Que quedan prioridad. De hecho, aquí probablemente la clase más explotada es los jóvenes de clase media que son inquilinos. Sí, la clase media es tu jamón de sándwich. Pero de nuevo, para mí, mi visión es cómo tú reduces esa clase baja al mínimo, ¿verdad? A las personas con peculiaridades, pero permites que el potencial del individuo florezca y tenga esa movilidad ascendente y lo sacas de esa necesidad de financiamiento. La carga tuya va a bajar. El gobierno lo más seguro puede hacer un trabajo mucho mejor porque puede atenderlo, aumenta la calidad, baja la cantidad, pero los otros empiezan a contribuir. Los otros pueden montar hasta compañías de construcción. O sea, mira el ejemplo más claro. Tú tienes 40,000 empleos abiertos en el área de construcción. Es el ejemplo más claro de esto que estamos hablando. 40,000 empleados abiertos en el área de construcción, que dicen que es las plazas abiertas que hay. Tienen los 80 billones, 70, más dinero del que podemos manejar para construcción, incluida la vivienda asequible, ¿verdad? Guess what? Eso mismo que te han dado, con todos los fondos de vivienda asequible y todo eso, ese mismo gobierno te está dando un programa
para que no trabajes y te quedes alimentándote con la ayuda que te dan, y tan pronto te ganas 700 trapos de peso, 800 trapos de peso, o sea, tan pronto te ganas una chavería. Es más, si te vas a 15 pesos por la hora ya saliste. Tan pronto te ganas eso, te quita todo. Y te dice, es la trampa de la pobreza, la trampa del desempleo. Sí. Si yo quiero la ayudita y quiero empezar allí de albañil y ayudar a esos 40,000, ser uno de esos 40,000, me penalizan. Entonces, llevas 40, 50 años con los mismos niveles de dependencia. Raúl, último comentario. Una de las áreas para asegurarnos que las personas, sobre todo los más empobrecidos, logren su máximo potencial económico en vida, es asegurándose que tengan acceso a vivienda asequible y estable. Y cuando no están en esa situación, ahí sí que las personas jamás y nunca salen. Y es intergeneracional el quedarse en esa situación. Una de las intervenciones más fáciles, vivienda asequible. Y es interesante porque no necesariamente tiene que ser dándosela. Puede ser dándole la oportunidad a que la tenga. Puede ser trabajándola y adquiriéndola. Qué bueno haberlos tenido ustedes, que de verdad, si ven en las redes, pueden seguir a Jorge con Instituto de Libertad Económica, pueden seguir a Raúl bajo RS_Bartolomé, pero estoy en la Escuela Graduada de Planificación de la UP. Ok. Que nuestras diferencias enriquezcan nuestra búsqueda común de soluciones, recordándonos que la verdad rara vez reside en los extremos y más a menudo se encuentra en el respeto mutuo y la colaboración. Amén. Porque todos queremos lo mismo. Llévatelo, Wilton.